La historia del siglo XX nos ha dejado lecciones amargas, pero también indispensables. Las masas pueden ser llevadas a aceptar regímenes que atentan contra su propia libertad, desde el nazismo en Alemania hasta el estalinismo en la Unión Soviética, pasando por regímenes dictatoriales más contemporáneos. Vivimos en una era en la que las democracias formales conviven con dinámicas autoritarias cada vez más sutiles. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo es posible que sociedades enteras acepten e incluso apoyen sistemas que limitan sus libertades? Pues la psicología tiene mucho que decir acerca de este tema. Hoy vamos a explicar los mecanismos psicológicos que explican cómo las masas pueden llegar a aceptar e incluso justificar su propia opresión. Para entender este proceso tenemos que mirar hacia adentro, a la estructura de la mente humana, al poder de la identidad grupal y a cómo el miedo, la inseguridad y la necesidad de pertenencia pueden ser manipuladas por los regímenes totalitarios para beneficiarse. Gustave Le Bon fue el primero en decir que la psicología del individuo cambia cuando forma parte de un grupo. En el libro La psicología de las multitudes, Le Bon explica que el individuo, cuando entra en el grupo, pierde su sentido de la responsabilidad. Se deja llevar por las emociones dominantes y es más proclive a adoptar comportamientos irracionales. La masa no razona, siente. Los regímenes totalitarios han entendido esto a la perfección. Utilizan desfiles, actos masivos, propaganda repetitiva y una narrativa única para construir una identidad colectiva que sustituye al pensamiento individual. La masa se convierte así en un cuerpo emocionalmente manipulable. Este fenómeno se puede observar en la dinámica de ciertos movimientos políticos contemporáneos, donde grandes concentraciones de personas participan en manifestaciones coreografiadas con símbolos y eslóganes unificados. Y en estas vemos cómo la exaltación emocional sustituye el razonamiento crítico. En algunos países se ha documentado cómo este hecho, o mejor dicho, estos actos, son utilizados para potenciar la figura del líder. A menudo están obligados a asistir a este tipo de actos y además cuando vitorean o aplauden al líder, no lo hacen por convicción, sino por miedo a las represalias. El caso de Corea del Norte es paradigmático. Actos masivos con coreografías perfectamente sincronizadas donde muestran una devoción absoluta hacia el líder. No hay espacio para la individualidad. Pero en las democracias formales también podemos ver este fenómeno. Utilizan un discurso polarizante que lo que hace es reemplazar el discurso racional, cosa que demuestra que la psicología de Le Bon sigue presente. Erich Fromm, en su libro El miedo a la libertad, argumenta que el ser humano moderno, liberado de las antiguas estructuras tradicionales, es decir, las religiosas, las sociales, las familiares, queda expuesta a una libertad que la puede sentir como un abandono. La libertad implica responsabilidad, ambigüedad y toma de decisiones, algo que muchas personas ante la inseguridad y el caos social no están dispuestos o no saben manejar. Y es justamente en este vacío en el que el totalitarismo ofrece esas certezas. Un líder fuerte, una visión miránea del mundo, un relato claro sobre el bien y el mal, y las masas, ansiosas de esa seguridad psicológica, aceptan este autoritarismo como refugio. Este fenómeno lo podemos ver hoy en la idealización del orden y en la desconfianza hacia la pluralidad. La psicología del totalitarismo se basa precisamente en ofrecer certezas ante el caos, es decir, respuestas simples, aunque falsas. La creación de un enemigo común cumple unas funciones psicológicas muy claras. Permite canalizar el miedo, la frustración y el odio hacia un objeto externo. La figura del enemigo sirve para justificar el control y movilizar las masas, y además reforzar una identidad nacional o ideológica. Y este mecanismo se explica por la necesidad de una identidad social clara. Al trazar una línea clara entre ellos y nosotros, el individuo lo que hace es encontrar pertenencia y sentido a costa de deshumanizar al otro. Los totalitarismos lo que hacen es generar enemigos internos, el disidente o las minorías, y enemigos externos, las otras ideologías, otras naciones, y de esta manera lo que hacen es mantener un estado de alerta constante que justifica la vigilancia y la obediencia. Entonces vemos que la función del enemigo es triple. Canaliza frustraciones, refuerza la identidad del grupo y justifica el control interno. Esta estrategia no solo la utilizan los regímenes totalitarios, sino que cada vez más estamos viendo cómo la aplican democracias actuales. George Orwell nos enseña que el lenguaje no solo explica la realidad, sino que la construye. En el libro 1984, la neolengua reduce el vocabulario hasta eliminar las palabras que pueden expresar disidencia. Menos palabras significa menos pensamiento. Este principio está respaldado por la hipótesis de Sapir-Whorf, que lo que hacen es plantear que el lenguaje influye en la forma en la que percibimos y pensamos el mundo. El control del lenguaje es el control del pensamiento. En los regímenes totalitarios, esto se traduce en eufemismos, en la invención de enemigos imaginarios o simbólicos, en la repetición constante de consignas y la reescritura de la historia. El objetivo no es informar, sino imponer una única versión de la realidad. Y esta estrategia, como pasaba en el caso anterior,
también se está empezando a utilizar en las democracias actuales. Sin ir más lejos, voy a poner algunos ejemplos que podemos ver en España. Por ejemplo, con los eufemismos, cuando nos dicen libertad de expresión responsable, en realidad lo que están queriendo decir es censura de aquellas opiniones que no les parecen bien. O cuando nos dicen desjudicializar la política, lo que quieren decir es condonar delitos. En cuanto a la invención de enemigos simbólicos o enemigos imaginarios, por parte de la derecha tendríamos los progres, la ideología de género, y por parte de la izquierda tendríamos a los neoliberales, a los empresarios del IBEX 35 o a los ricos. En cuanto a la repetición de consignas, podríamos ver la típica de que España se rompe, o que viene la ultraderecha, o gobierno progresista o barbarie, etc. Y en cuanto a la reescritura de la historia, este no se ve tan claramente. En todo caso, podemos ver que hay cierto blanqueo de algunas etapas un poco oscuras de la historia de España. Todo esto tiene profundas implicaciones psicológicas. Si no puedes nombrar lo que sientes o lo que ves, parece que no existe. La represión lingüística es, por lo tanto, represión mental. Y esta técnica no es solo ficción. Como habéis visto, hoy en día abundan los eufemismos políticos, la propaganda, la manipulación mediática, y todo esto son formas modernas de neolengua. La filósofa Hannah Arendt concluyó que el mal radical puede ser perpetrado por personas ordinarias y acuñó el término banalidad del mal. Y esto lo hizo después de cubrir el juicio de un nazi llamado Adolf Eichmann. Este hombre fue un alto funcionario nazi, responsable logístico de transportar a los judíos a los campos de concentración. Aunque él no daba órdenes de ejecución directamente, organizó los trenes, horarios, rutas, que justamente lo que hacían era llevar a esas personas a la muerte. Tras la guerra, huyó a Argentina, donde vivió con una identidad falsa hasta que fue capturado por el Mossad. Y en 1960 lo llevaron a Jerusalén para ser juzgado. Lo impactante no fue la monstruosidad de Eichmann, sino más bien su mediocridad. Era un burócrata obediente, sin pensamiento crítico, que simplemente seguía órdenes. Y esto conecta con el famoso experimento de Stanley Milgram, en los años 60, donde participantes comunes estuvieron dispuestos a aplicar descargas eléctricas potencialmente mortales a otros, simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. Y lo peor de todo es que el 65% obedeció hasta el final. Estos estudios demuestran que la obediencia no requiere de ideología y tampoco de crueldad. Basta con una estructura de autoridad, un lenguaje legitimador y una cultura del conformismo. En los totalitarismos, esta obediencia es cultivada desde la infancia, en la escuela, en los medios, en la cultura, y no se enseña a pensar, se enseña a acatar. Y además la disidencia es castigada, no solo por el Estado, sino también por la propia comunidad. El miedo es una de las emociones más poderosas para moldear una conducta, y los totalitarismos lo saben bien. Condicionar a la población para que asocie libertad con peligro o disidencia con caos es una estrategia efectiva. Iván Pavlov, que era un fisiólogo conocido por sus experimentos con perros, también trabajó con humanos en condiciones extremas de miedo y estrés, y observó que bajo la presión emocional las personas son mucho más fáciles de condicionar. Es decir, es más probable que acepten ideas erróneas o contradictorias. La sobrecarga cognitiva lo que hace es reducir la capacidad crítica y aumenta la sugestionabilidad. Este fenómeno ha sido observado en crisis sanitarias, en guerras, en colapsos económicos. El miedo paraliza y predispone a aceptar cualquier situación que ofrezca alivio, aunque eso signifique perder algunos derechos. Tenemos un ejemplo bastante reciente, que fue cuando hubo la pandemia del COVID. Vimos que con el miedo consiguieron confinarnos en casa y además también consiguieron que nos vacunáramos en masa, cuando esa vacuna no había sido probada todavía en humanos. Y en el caso de los regímenes totalitarios, explotan justamente este miedo. Utilizan castigos ejemplares, purgas, desapariciones forzadas. No buscan solamente eliminar los opositores, sino que lo que buscan es educar a la sociedad mediante el miedo. Solomon Asch demostró que el individuo tiende a quedarse con la opinión mayoritaria incluso cuando saben que es falsa. Y esto lo hizo a partir de un experimento que reunía a varias personas, pero solo una era el verdadero participante. Los demás participantes eran cómplices del investigador y actuaban de una forma muy concreta para ver qué es lo que pasaba. A todos se le mostraba una imagen con una línea de referencia y otra imagen con 3 líneas de diferentes longitudes. A, B y C. La tarea era decir en voz alta cuál de las 3 líneas coincidía en longitud con la original. Vamos, una tarea súper fácil. En las primeras rondas todos daban la respuesta correcta y luego lo que hacían es que los cómplices daban respuestas erróneas adrede. Y el participante real era el que respondía último, es decir, después de la ronda, él era el último que contestaba a esa pregunta. Y se vio que el 75% de los participantes al menos una vez sucumbió a decir también la respuesta errónea, a pesar de que era muy obvio. Solamente el 25%
no lo hizo ni una vez. Vamos, que las personas prefieren equivocarse antes que desafiar el grupo de una forma abierta. La presión social lo que hace es generar una incomodidad interna que muchas personas prefieren resolver a costa de su propio juicio. El conformismo no es absoluto, pero sí que es verdad que este experimento mostró que la estructura social moldea la percepción y la conducta, incluso en tareas tan simples como identificar una línea. En las sociedades autoritarias, este miedo se refuerza por el miedo a la exclusión social, la represalia o el estigma. La disidencia no solo implica peligro físico, sino también aislamiento social, rechazo familiar. Los totalitarismos convierten a las personas en vigilantes de sus propios vecinos, se internaliza la autocensura y el silencio se vuelve sinónimo de supervivencia. La repetición constante de las narrativas en los medios, redes y discursos oficiales genera una ilusión de consenso. Lo que se repite mucho se percibe como verdad, aunque sea absurdo. El psicólogo Robert Zajon identificó el efecto de mera exposición. Cuanto más estamos expuestos a un mensaje, más familiar y creíble nos resulta. Los regímenes totalitarios utilizan esto inundando las calles de propaganda, canciones, consignas, carteles, discursos, y no solo las calles, también las televisiones. El objetivo no es convencer mediante argumentos, sino más bien crear una sensación de consenso absoluto. Cuando todo el mundo parece pensar lo mismo, es mucho más difícil disentir. Se genera una espiral de silencio donde la minoría que discrepa al final acaba callándose. Y su silencio justamente lo que hace es reforzar esa sensación de unanimidad. En el contexto digital actual, los algoritmos también favorecen esta sensación. Nos muestran una y otra vez ciertos mensajes hasta que se naturalizan. La ilusión de consenso puede existir incluso sin estar dentro de un régimen totalitario. Este fenómeno se explica por varios mecanismos psicológicos. Uno de ellos es la disonancia cognitiva, la cual ya os expliqué en un vídeo anterior. Pero bueno, os hago un breve resumen. Esto sucede cuando nuestras creencias y nuestras acciones entran en conflicto. Tendemos a modificar nuestras creencias para justamente reducir la incomodidad que sentimos. Así, una persona oprimida puede convencerse de que apoya un régimen por patriotismo, por estabilidad o porque no hay otra opción. También entra en juego el síndrome de Estocolmo político, que es una identificación inconsciente con el opresor como mecanismo de supervivencia emocional. En este contexto, el líder se convierte en una especie de figura paternal, incluso aunque sea abusiva. Y finalmente, muchos encuentran en una ideología dominante un sentido de pertenencia y dirección. En ausencia de alternativas viables, la opresión se racionaliza como protección. Y bueno, como conclusión, el totalitarismo no se impone de golpe, se infiltra en la cultura, en el lenguaje, en los vínculos sociales, en la educación, en las emociones, y para poder resistirlo es importante cultivar una conciencia crítica, una psicología de la libertad, una voluntad de dudar y pensar por uno mismo. Comprender los mecanismos que permiten la aceptación de la opresión no nos hace inmunes, pero sí que nos vuelve más conscientes. Como dijo Orwell, si hay esperanza, están los proles, es decir, en las personas comunes que a pesar de la presión siguen viendo, sintiendo y pensando. Y nada, si este vídeo te ha parecido interesante, suscríbete y déjame en los comentarios si crees que hoy vivimos con dinámicas totalitarias y cómo ves tú la relación entre la psicología y el poder político. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.